vamos a pasar a mostrarles la parte que encaja en este caso con la forma de registro del postulante, luego que ha terminado sus estudios secundarios, ¿sí? Sí. Para esto se va a encargar el ingeniero Roger Llanos, y ustedes en cualquier momento que quisiera que nos hagan alguna pregunta, si es que tienen alguna duda al respecto. No sé si estaría bien así. Está bien, gracias. Listo. Entonces, Roger, lo que podemos hacer, ya que en la Universidad Nacional Tecnológica de Costa Rica, ellos lo que hacen es un registro de postulantes, los cuales ya llegan con cierta información preestablecida, que es una nota que tienen como resultado de sus estudios secundarios, la cual les permite, en este caso, ingresar cierta información dentro del sistema, la que sirve para la evaluación y la asignación de las reuniones que ellos tienen para el tema de su matrícula. Entonces, solamente por el momento, me parece, mostraríamos lo que es la interfaz de registro de postulante, la que tú tienes a través de la interfaz web, para ver qué información es la que vamos a complementar. Lo que sí quisiera aclararles a los compañeros de que esta etapa de socialización con ustedes es del sistema como lo tenemos actualmente nosotros. Ya hemos conversado con el equipo de TI de su universidad, ya tenemos claro algunos puntos que tienen que hacer la modificación, pero esta modificación se va a realizar una vez que nos reunamos con ustedes y que se establezca claramente si lo que hemos identificado como modificatorias en el RP son las que se van a tener que desarrollar en una fase posterior. ¿Sí? Perfecto. Listo. Comenzaríamos, Roger, me parece, con la parte de lo que es el registro del postulante. Actualmente en lo que tenemos el RP, tenemos previamente un formulario de inscripción en línea, digamos, ¿no? Porque pasa por una, de repente, preinscripción, le llamamos, antes de ser validado por el usuario encargado de repente de ese proceso en admisión. Lo que actualmente tiene el RP en ese formulario en línea es seleccionar si el alumno va a ser de grado o de posgrado, ¿no? Porque para cada uno de ellos tenemos un formulario distinto de acuerdo a los datos que se le piden, ¿no? Pongámonos en el ejemplo que es un alumno de grado. En este caso, bueno, la información general que necesitamos es los nombres, los apellidos en el estado civil, el apellido materno, el tipo de documento, que puede ser también, estos son todos los datos que se visualizan aquí, son maestros que están también en el RP, que se pueden ir agregando conforme se necesite. Bueno, cédula, carnet de extranjería, pasaporte, el sexo, el número de documento de acuerdo también al tipo de documento que vaya a seleccionar, ¿no? La fecha de nacimiento. En los datos, digamos, a lo que quiere postular ya la persona que está llenando su preinscripción, tenemos el tema del recinto o sede, la sede que tenga la universidad. De acuerdo a esa sede también tenemos una modalidad de admisión, tenemos la convocatoria o fases que están aperturadas para una determinada sede y modalidad, ¿no? Las carreras que pueden estar aperturadas, la modalidad de ingreso. Vamos a ver aquí cómo se llenan estos datos. Por ejemplo, aquí tenemos las modalidades de ingreso para ser registradas, tenemos las fases que pertenecen a un proceso de admisión. ¿Dónde está la modalidad de ingreso? No. Nunca he presentado. Que acaba de decir, pero no lo tengo. Entonces, las etapas ahí se configuran. Sí, entonces digo modalidad de ingreso. Todos estos datos son los que se visualizarían aquí en esta parte, ¿no? Ahí donde existe. El pensum, que es siempre y cuando el alumno, el postulante vaya a seleccionar, ¿no?, el plan de estudio al que quiere ir, porque en algunos casos, si es que se trabajara solo con un plan de estudio vigente por carrera, eso diría por defecto, ¿no? Dígame que... una pregunta. Las modalidades, disculpe, las modalidades de ingreso, ¿cuáles serían? Las que están contempladas. Ya. Por ejemplo, por ahora tenemos registradas nuevo ingreso, regular, transferido,
extranjero nuevo, posgrado nuevo, ¿no? Son algunos ejemplos de lo que tenemos en este proyecto, ¿no? Este es un mantenedor que de acuerdo conforme se vaya registrando, se va mostrando en esta parte, ¿no? Perfecto, está Es un bien. mantenimiento, es como se eso. agrega. Eso sería como un mantenimiento, entonces. se agrega. Exacto. Entonces ahí como Gracias. se puede ingresar. Si es que todos ustedes lo pagan para ingresar, todo se agrega. Como le decía acá, este tema del pensum se configuró en este proyecto porque el postulante selecciona el plan de estudio al que va a postular, ¿no? Si no fuera el caso, solo sería la carrera profesional y con ello automáticamente se le asignaría el plan de estudio vigente si es que llegara a ser alumno, ¿no? Bueno, los datos del lugar de residencia y nacimiento, ya de lo básico que tenemos es el país, la provincia, municipio, el distrito, el correo electrónico del postulante, el teléfono, su celular, su dirección. Perdón, Roger, en el pensum es la carrera en sí, el nombre de la carrera, ¿verdad? ¿O es el plan vigente no. de la carrera? El plan o los planes que tenga la carrera. Ok, disculpe, la carrera profesional sea el nombre de la carrera. Sí, en la ¿Y carrera el profesional es el nombre. Voy a aperturar un proceso. La ventaja es que todo eso es parametrizado. Sí, Al sí, final sí. de cuentas, uno lo llega correctamente. Sí, pero es para entender con la nomenclatura y Sí. que el pensum es el plan de estudios. Pues. No sé si ellos lo toman. Y eso lo tienen funcionando en otra universidad, Ucateva. A las 12. Sí. Bueno, ok. Aquí lo que tiene que hacer es configurar que estamos en fecha, porque si no, no lo deja hacer el proceso. Ajá, ajá. Genial. Yo mejor no les vaya, porque también les vaya. Eso está interesante con nuevas menciones, que ahora tenemos varias, por decirlo así. Cronograma. Para que sea diferente, entonces se puede hacer desde la misma plataforma todos nada más escoge el tipo de admisión. Exacto. Está bonito. Bueno, Sí, eso con lo que tenemos, con lo que necesitamos. Ajá. Las fechas y cuáles. Ajá. Y son separados cada, porque se puede estar en dos procesos a la vez. Y a fin de cuentas, sí, Digo porque yo, define me imagino fechas. que sí, porque mientras que escojan, Así, en caso socioeconómico, no sé. eso podemos preguntar qué limita que una persona no haga un proceso. La ayuda económica. Ahí está ya la base. Ya, a ver, en este caso le he puesto la fase A, le hemos denominado la primera convocatoria, y le he puesto el cronograma para que esté activo. Si me quedo o voy a De acuerdo a esa convocatoria nos salen las carreras que están dentro de esa convocatoria, ¿no? Que como vemos en este mantenedor, el proceso de admisión es donde vamos configurando. Por ejemplo, acá vamos a configurar la convocatoria o fase, vamos a configurar el cronograma. Convocatoria También Por eso te lo El proceso de- las escuelas que he seleccionado que van a estar habilitadas para esta fase A. Por ejemplo, educación. Bueno, yo vaya como convocatorias. Pueden haber varias convocatorias a la vez. Sí puede haber más de una. Ok. Y Bueno, el sistema le permite, ¿no? Ya depende de si es que en el mismo cronograma pueden tenerlo de repente habilitadas las dos al mismo tiempo, o una primero, otra después. Perfecto. Con diferida y con... Y se puede delimitar la población también, si fuera el caso. Claro, o sea, al momento que digamos, el postulante, la persona que quiere ser postulante ingresa, él selecciona la convocatoria, no la fase. Puede ser que en algunos casos de repente ciertas carreras se dicten en una fase, otras carreras en otra.
dependiendo lo que el postulante seleccione, se le habilitaría la carrera a la que él quiere postular, ¿no? Perfecto. Por ejemplo, si es en el caso de Derecho, lo que le decía que en ese caso mostraría el plan de estudio de licenciatura en Derecho. Esto siempre y cuando, como le digo, el alumno o el postulante sea necesario que coja su plan de estudio, porque si no es así, al solo con seleccionar la carrera, cuando él, digamos, si llega a ingresar y llega a convertirse en un alumno, con la carrera ya podemos asignar los planes de estudios automáticamente, que sería el vigente. Claro. Una consultita, si fuera una admisión para estudiantes que ya están en la U, o sea, ya estudiantes registrados en la U, ¿se utilizaría esta misma plataforma? Digamos que quieran agregar o participar en un proceso de admisión para una segunda carrera, ¿este proceso sirve para ellos o no? También serviría para ellos en el caso de que ya exista, lo único que se reutilizaría sería de repente sus datos personales, ¿no? Correcto. Pero tendría que volver a postular a la nueva carrera y todo ello, ¿no? Un nuevo proceso para ver si cumple o no con los requisitos. Perfecto, está bien, gracias. Acá las modalidades también que se habilitan son las que están configuradas para esa fase, ¿no? Ajá. Como les decía aquí, esto es también configurable desde el RP, dependiendo del país que seleccionen. Ajá. Va a recargar lo que tengamos seleccionado dentro de la estructura, ¿no? Por ejemplo, en este caso es provincia, municipio, distrito. Va recargando uno a uno, ¿no? A ver, Barahona. ¿Y si cambia el país? Si busca Costa Rica. Todavía no está limitado. No, porque eso está para una universidad de República Dominicana. El de nosotros ya tienen nuestros datos. No, pero como ahí tenía varios países, creí que tal vez tenía alimentos. Digamos, si queremos hacer una census en México. Igual en el caso del lugar de nacimiento también es el mismo proceso que el de la residencia, ¿no? Solo para datos de repente referenciales que se necesitan, ¿no? En este caso también tenemos los estudios secundarios, porque como es para grados, si se solicita el caso de estudios secundarios, pero eso dónde lo estudió, igual el país, provincia, municipio, donde estudió, dependiendo de ese dato, también si es, bueno, en este caso de esta universidad que es de República Dominicana, se utiliza el tipo de institución, si es un colegio o es una escuela. De acuerdo a ello también tenemos un mantenedor de instituciones, vamos a ver acá. Me explico, o sea, si esto es para hacer admisión, eso tendría que venir como ahorita que tenemos esa info. Pues por ejemplo, de lo que yo seleccioné aquí, como parte de estudios secundarios, he seleccionado, digamos, la zona, ¿no? De donde estudié. De acuerdo a esa zona, me recarga las instituciones que están registradas para esa zona, ¿no? Esto también viene de un mantenedor que tenemos dentro del RP, que vamos a abrirlo por aquí. Esa información ya nosotros se la hacemos. Ok, entonces si el postulante, digamos, viene de, por decirle algo, México, yo escojo el país México y ya me va a salir la información de ese país con respecto a provincia. Así es, sí. Bueno, por defecto registramos todos los datos necesarios, ¿no? De cada país, y si ya hubiese alguno nuevo por modificar, también se modifica en la parte de aquí de un mantenedor que tenemos de Ubigeo, si no me equivoco. Está en recursos humanos, creo, César, ¿no? Sí, en recursos humanos está. ¿Estás buscando específicamente? O para si quieren registrar el Ubigeo. El Ubigeo sí, en el siguiente rollo. En Sierra Maestros, en tablas UNAT, ahí está. Ubigeo, arriba. Más. ¿Qué te pasas? Más arriba. Ahí acá está. Ahí está. Ya, si hubiese alguno que de repente algún país que no está registrado, por este mantenedor se puede registrar. Ok. Perfecto. Entonces, ya, digamos, la modalidad también en este caso
Esa modalidad de categoría estamos mostrándolo por defecto porque eso lo hemos relacionado con la institución, ¿no? Que la institución ya tiene una modalidad registrada y una categoría asignada, que es en este caso pública. Todos son términos que tienen que Esto también viene desde el mantenedor de instituciones que tenemos aquí, ¿no? Claro. Ujú. Sí, Ah, claro. ¿no? Ujú. Pública, privada todavía. Ok. Sigamos la fecha de inicio y final en la que cursó estudios en esta institución. Luego tenemos los datos de los familiares, si tuviese, por ejemplo, la cantidad de hijos, cantidad de hermanos, si sus padres están vivos o no, si está vivo solo el padre, solo la madre o ambos, ¿no? Con cuál de los dos vive, si fuese el caso del padre, se tuviese acá los datos del padre, el nombre sobre todo, ¿no? La ocupación que tuviese, esta ocupación también tiene un mantenedor dentro del RP, el estado civil, que también viene de un mantenimiento en el RP, su número celular y dirección, ¿no? Del padre. En este caso, como pusimos que viven ambos, también los datos de la madre, ¿no? Lo que registramos igual que el padre. Un contacto de emergencia por alguna circunstancia que se pueda presentar, el parentesco que se tiene con ese contacto de emergencia, que también tiene un mantenedor dentro del RP, número de celular y su dirección, ¿no? Estos temas de escogencia son algunas preguntas de manera de encuesta que se formularon para este proyecto, que también tiene su mantenedor dentro del módulo de admisión, que es cómo se enteró de la institución, por qué escogió la institución, cuál fue el medio y si requiere en algunos casos el curso de español como segundo idioma, ¿no? Y si tiene otros datos, porque alimentará. Luego, por ejemplo, si es que trabajase, ya se le pide ciertos datos, ¿no? En este caso, de qué día trabaja, por ejemplo, de lunes a viernes, digamos, cuál es su lugar de trabajo, su dirección, su teléfono, la ocupación, el horario porque puede ser de lunes a viernes, pero puede ser solo de 8 a 1, puede ser de 4 a 8, no sé, ¿no? Su horario de trabajo y sus ingresos, ¿no? Si no trabajase, también se ocultan esos datos. El financiamiento, cómo piensa pagar sus estudios, también esto tiene su mantenedor para que sea una opción múltiple. Y en el caso de que se quisiera saber, ¿no?, de repente qué horarios de preferencia desea el alumno, también podría decir, ¿no? Yo, por ejemplo, de lunes a viernes, pero estoy disponible solo en el turno tarde, algo así, ¿no? Nosotros eso, imagino que sí. Y algunos grupos de interés. Estos son los datos que normalmente en este proyecto es lo que tenemos habilitado para el tema de grados, ¿no? Ese formulario de inscripción en línea. Ahora, toda la información que se registra el postulante a través de este formulario en línea, luego debe ser validada por un usuario administrativo ya dentro del RP, ¿no? En el caso de lo que se trabajó actualmente para posgrado, hay alguna diferencia, por ejemplo, si es que es un egresado de Ucateva o no. Si es egresado, utilizamos, en este caso, pues, esta universidad se solicitó el código de matrícula, ¿no? Que debería ser su código de alumno. De acuerdo a ese código de alumno, ya automáticamente jalamos los datos, ¿no? Ya no tendría el alumno que registrarlo, sino solo que jalarlo. Y luego sí, los datos básicos a qué proceso va a postular, ¿no? En este caso, como no hay ninguna convocatoria vigente para posgrado, no le aparece nada, pero serían los mismos datos que el tema de grado, ¿no? La convocatoria, por ejemplo, podría ser una fase B, las maestrías que están aperturadas para esa fase B, su modalidad de ingreso, la modalidad que quiere estudiar sería presencial, distancia, si es que estuviesen habilitado, el plan de estudio de la carrera que se ha seleccionado. Maestría y doctorado, y luego los datos son similares, ¿no? Lo de residencia y nacimiento es igual que en grado. Estudios
de manera similar, por solo que en este caso ya en el grado se seleccionaba, solo permitía seleccionar colegio o escuela, ¿no? En este caso, para posgrado sí necesitamos que se seleccione la universidad en la que ha estudiado anteriormente, ¿no? Como ven, ya luego los datos de contacto de emergencia, de escogencia son los datos similares, ¿no? Si trabajo no, también solo los datos del lugar de trabajo, teléfono u ocupación y sus datos del financiamiento, ¿no? De la preinscripción en línea, ¿no? Luego dentro del proceso ya de admisión hemos estado viendo algunos datos, pero por ejemplo dentro de los mantenedores tenemos las modalidades de ingreso que están disponibles para la universidad, ¿no? Este es un mantenedor que, de acuerdo conforme las necesidades que tengan o si necesitan registrar más, pueden ir registrando, editando, eliminando lo que no necesitan, ¿no? Este mantenedor se muestra en el formulario en línea siempre y cuando se haya agregado estas modalidades a cada fase que está aperturada. Luego tenemos la información adicional del postulante, que son más que todo ciertos atributos que se le puede pedir al postulante. En este caso, como hemos visto algunos datos de las preguntas que se ven en el formulario en línea, por ejemplo, de la escogencia, ¿no? ¿Qué escogió la institución? Es un dato que hemos visto ahí en el mantenedor. Podemos editar la pregunta, ¿no? Y si se va a redactar o si se va a hacer una lista desplegable, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de hermanos, también esas son preguntas que se pueden modificar o se pueden quitar del formulario, ¿no? De acuerdo conforme lo vayamos necesitando. El tipo de atributo hace referencia a qué sección del formulario en línea es a donde queremos que vaya esa pregunta, ¿no? En este caso hay para el tema de la escogencia y para el tema de datos personales, ¿no? Tenemos el medio de comunicación, sus mantenedores que se pueden seleccionar para mantener el contacto con el postulante. Eso puede ser teléfono, celular, email. El tipo de apoderado que en el tema de parentesco, para el contacto de emergencia, hemos visto que se puede seleccionar un contacto de emergencia y un parentesco, ¿no? Este tipo de apoderados es lo que recarga la lista desplegable de parentesco, con que el tipo de relación que se mantiene con el contacto de emergencia que he seleccionado o que he registrado. Bueno, el tipo de tributo es más que todo para segmentar la parte del formulario en línea, que es datos personales y escogencia, ¿no? Escogencia y datos personales son los que hemos registrado para poder asignar las preguntas, ¿no? Los turnos, ese es para lo que selecciona, como en este caso se le dio la opción al postulante de que seleccione de manera de repente de preferencia qué turno quisiera estar, también se seleccionó, se registró el mantenedor de turno, ¿no? Para el proceso de admisión en sí, tenemos que registrar, por ejemplo, el nombre del proceso, ¿no? El proceso puede ser, por ejemplo, el proceso de admisión 2018-1, 2018-3. Puede haber más de una convocatoria dentro de cada proceso, o se puede hacer un proceso para cada convocatoria. Eso se puede manejar, ¿no? En el caso, por ejemplo, del ejemplo que tenemos del 18-1 para esta universidad, tenemos ya una convocatoria registrada, ¿no? La fase A. Podemos registrar otra convocatoria, a ver. El documento que aprueba esa convocatoria. Claro. Ahí se fundamenta todo. ¿De dónde vienen los documentos?
Acá en cada convocatoria lo que registramos es si se va a utilizar algún medio de calificación, ya sea archivo de ficha óptica, ya sea un registro manual de cada una de las notas, o en este caso me parece que es una sumatoria de varias notas que se tiene por cada postulante. Ajá. Que igual se otorga una calificación, ¿no? En este caso, por ejemplo, ponemos calificación manual, ¿no? Y vamos aperturando cada una de nuestras convocatorias. Ahora, podemos tener aperturada más de una, pero igual tenemos aquí, por ejemplo, antes de ir al cronograma, la modalidad que vamos a configurar. Por ejemplo, tenemos ya la fase A, que tiene estas modalidades de ingreso aperturado. Ahora yo de repente para la fase B solamente voy a aperturar una modalidad quizás, ¿no? De repente posgrado. Pues ahí voy configurando ya lo que va a listarle al postulante cuando entre al formulario en línea, ¿no? Luego tenemos la parte de los cronogramas, que es donde configuramos de qué fecha va a estar aperturada cada fase. Porque aquí digamos que para la fase B que acabo de registrar, el registro de postulantes va a ser de repente desde el día 5 hasta el 30. Pues ahí voy armando mi cronograma. No solo en este rango de fechas estaría habilitado para que los postulantes registren sus datos en el formulario en línea, ¿no? También tenemos lo que es ya agregar las carreras o los programas que van a estar aperturados a cada convocatoria, ¿no? Por ejemplo, la fase B. Todos los que mandamos. Igual eso habría que ver quiénes van a tener bueno, en este caso no tenemos ninguna carrera de posgrado, pero para hacer el ejemplo vamos a agregarlo. ¿Quiénes? Docentes. Por ejemplo. Y ahí vamos agregando cada una a una las carreras que queremos que estén aperturadas o ofertadas para los postulantes en esta determinada fase, ¿no? Sí, es que depende de que tengan permiso. Porque puede ser que se Luego también tenemos dentro del proceso de admisión lo que es la calificación. Esto, como les digo, cada fase tiene su propia configuración. En este caso, por ejemplo, si registrásemos una abreviatura, de repente una nota final nada más, ¿no? Una nota final. ¿Qué tipo va a ser? Si va a ser ingresado manual. En el caso de que tuviésemos algún examen en línea, también acá saldría disponible el examen para poderlo seleccionar, ¿no? ¿Cuál va a ser la nota máxima de repente que pueda ingresarle como nota? Nota de examen de admisión. Ah, sí, el peso de la nota. Y ahí se van configurando, ¿no? ¿Qué porcentaje? Correcto. Como le digo, ese es el caso del proyecto que tenemos actualmente, ¿no? Claro que esto, de acuerdo a la forma de calificación que ustedes utilicen, se verían las modificaciones necesarias, ¿no? También tenemos que configurar las vacantes que hay para cada fase. Y de repente en esta fase B, digo que para la carrera de enfermería en la modalidad de posgrado, ¿no? El puntaje mínimo, digamos que es 10. Pues ahí voy estableciendo un límite de quiénes son los que pueden ingresar, digamos, ¿no? También tenemos el tema de grupo de escuelas, que es una descripción nada más para agruparnos. De repente
queremos agruparlo por carreras de ingeniería, por carreras de salud o de carreras de educación, ¿no? Entonces es un agrupamiento nada más para el tema de las carreras. En lo que es la inscripción ya... A ver, vamos a hacer la prueba con inscribiendo a un postulante. Ahí se podría hacer igual que como se hace ahorita, que uno mete el número de cédula y jala datos de otra base de datos. Que se incluyan las acciones afirmativas, ¿no? Pareciera que no. Pero la idea es que les cambien los términos. Aquí uno se pierde cuando nosotros No vi los cupos. ahorita decía 9.999, pero 5 No, postulantes decía. vacantes, decía vacantes. Bacán. Sí, se alimenta. Sí, secundario, ya. No, pues. Yo pienso que en cuestión de 2 meses. Bueno, la verdad que hasta que ya se ponga, ya uno empieza a actualizar, porque así no, es muy volado. No. Los términos es lo que más lo pierde a uno. No sé. Los términos. Sí. Obviamente, si está en mantenimiento, pues. Es que ese no es el nuestro. Ese es el de otro. Ujú. El de nosotros lo acomodamos. Ah, pero había, pero todavía tenía nada más, no, nosotros no discutamos. No importa de todo su lista. El 20, sí, lo vi. Enviar por correo. Ya está, ya está acabando. Imagínense que tiene la validación Para los excelentes. Que docente con las carreras y cómo. Nosotros tenemos que sino que docente de lugar. Sí, exactamente. Porque así entonces se evita ya ese paso de que de allá para acá. Doble. Exactamente, de allá para acá. Ahí lo que hemos hecho ha sido registrar digamos que se ha registrado un postulante a través de la página web, ¿no? Este postulante, como les decía, está inscrito de manera previa a una determinada fase. En este caso se ha inscrito la fase A de este periodo, 2018-1G. Y les mostramos aquí la fecha, ¿no? El postulante. Ahora, esta opción ya sería parte de un usuario administrativo que tendría que, digamos, validar o rechazar o terminar de inscribir a ese postulante que se ha inscrito a través de la página web, ¿no?
Tenemos acá, podemos visualizar todos los datos que el postulante ha registrado. Para entrar y meter datos. Es una validación. Taca. ¿Validación qué hace? ¿Cuál lo ve el postulante? Lo ve el usuario también, ¿no? Podría editar, agregar algún dato. No sé si de repente el postulante se olvidó de algo, viene a la entrevista y le hace mención a la persona, lo puede guardar, ¿no? Esa es la función del funcionario cuando entra para meterle datos que el muchacho aportó papeles para... Aquí también tenemos una opción de requisitos, que esto ya viene anexado con el tema de expedientes, porque cada modalidad de ingreso tiene ciertos requisitos registrados, ¿no? Entonces, si yo selecciono que soy un nuevo ingreso, los requisitos registrados para ese nuevo ingreso son estos, ¿no? Entonces, automáticamente se le carga al postulante los requisitos como pendientes todavía de entrega, ¿no? Ajá. Y ya dependería del usuario de la validación que haga ya físicamente, si lo confirma o no para su inscripción oficial, ¿no? Ok, ahí también puede ser pensando que no sea nuevo ingreso, sino de ingreso a la licenciatura. Ahí sería donde se confirma si en efecto la persona cumple, digamos, el requisito de que ya terminó el bachiller. Digamos que tengo que marcar, a ver, que ha traído todos sus requisitos. Porque esos requisitos tienen un montón. Puede agregar cosas. Puede agregar. Y puede asociarlo al nivel. Ah, sí, pero ahí estaba asociado al nivel porque este es de nuevo ingreso. Este es de grado. Y ya se inscribió, ¿no? Esos requisitos vienen de la parte va ligado con expediente, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos los requisitos formalidad de emisión. Acá tenemos los tipos de requisitos que son para grado y posgrado. Los requisitos en sí, todo un banco, digamos, de todos los documentos que necesitarían, si es para grado o posgrado. Y aquí en requisitos formalidad de emisión es que seleccionamos, por ejemplo, para nuevo ingreso. Entonces, todos estos requisitos. Acá lo agregamos o quitamos los requisitos que necesita para cada modalidad de admisión. Entonces, cuando el postulante se registra, automáticamente se le carga de acuerdo a la modalidad de admisión que seleccione, automáticamente ya tiene precargado estos requisitos como que tiene que presentarlo. Una vez que ya, digamos, el usuario que valida los datos que se han hecho en la parte de la página web, ya dejó de ser ya pasó a ser un postulante oficial, ya digamos el usuario puede encontrarlo en esa parte, ¿no? De postulante grado o postulante posgrado. Aquí ya es donde están los postulantes ya oficialmente registrados, ¿no? Igual en esta parte puedo editar algún dato de ser necesario, ya lo haría a un usuario que tenga acceso a estas opciones, puede editar algún dato o incluso puede ver los requisitos que se le ha registrado a cada uno de ellos, ¿no? De repente leer uno que todavía no presenta, lo desmarca y lo guarda. En este caso, todos los requisitos son obligatorios, igual debe estar marcado sí o sí. Toda esta parte es hasta, digamos, completaría la parte solo de la inscripción del postulante. No sé si tienen hasta ahí alguna duda, por favor. Sí, nada más una consultita. Todos estos datos son a nivel de inscripción, o sea, todavía en este momento no están en matrícula, ¿verdad? Son requisitos para posteriormente sean admitidos o no. Exacto, solo es a nivel de inscripción. Luego vamos a ver ya la parte de cómo es el proceso para que puedan ser admitidos y posteriormente generarles ya una matrícula, ¿no? Ahí faltaría entonces el paso de que se Ya. determine quién es. Luego tenemos el procesamiento de la admisión, ¿no? Tenemos aquí la opción de registrar calificación. Vea que ya llenaron, ahora es cuando se va a asignar la calificación. Ahora se califica y no, eso era solo En esta parte tenemos ya, digamos, para este determinado periodo académico ya tenemos esas dos fases configuradas, ¿no?
digamos que en la fase B, Agregan fases. si queremos ingresar a las calificaciones, a ver, espérenme. Para ver qué nota tuvieron. Ya. En la evaluación es el cálculo de promedio, el cálculo de promedio. Evaluaciones afirmativas, ahí están las evaluaciones afirmativas. Todas las opciones. Sí. Ahí se puede registrar de forma individual. Sí, se centra. Se parametriza eso. Entonces, Un momentito, esta parte no va a apoyar aquí al compañero de arriba para que les explique las notas que vemos aquí, ¿no? ¿Qué tal? Buenas días. Eso de ahí sale la parte de programación de admisión, Roger. Programación de admisión. Programación de admisión. Son las notas que se han configurado pues, ¿no? En la calificación, cada proceso de admisión, ahí se configuran las notas, programación, proceso de admisión. Ahí dice configurar calificación. Selecciona la fase A de la convocatoria y visualiza la parte final y ahí está. O sea, todos esos de ahí son como detalles y son cada uno una nota, ¿no? Que al final, de acuerdo a lo que se ha escogido, Las acciones. puede ser una sumatoria o puede ser un promedio o puede que el final, el total, en este caso, ingrese manualmente, ¿no? Solo que de esa forma es como se visualiza Gracias. en la otra interfaz de calificación. Ingresa a la calificación. Ahí está, ¿no? Ahí también hay una opción para que el total también sea modificado, ¿no? Si no quieren que el total sea modificado, puede ser que el tipo de calificación puede ser por sumatoria o también puede ser por promedio, ¿no? Por medio de un peso. Por una forma. eso se llena. Ya aparece lleno. O se le incluye. Digamos que ahí vayan los puntajes, pero que en el total ya haya aplicado una forma. Sí. Como en el caso de nosotros. Digamos que Ahí la primera se va a sumar. nota de presentación es automático. En este tipo de examen de calificación, más que todo, bueno, ahí en el país de República Dominicana, se llaman el examen POMA, ¿no? Donde tiene todos esos puntos que visualizan ahí, ¿no? Califican por cada uno de ellos, ¿no? Y cada uno de ellos se obtiene un puntaje. Y de acuerdo a ese puntaje, con el puntaje mínimo que se ha configurado, llegan a que puedan, el postulante pueda hacer que pase, ¿no? A ser ya un estudiante para la universidad. Sí. Hay una configuración Sí, de algo nota máximo. ingresada, Si ya. alguien pone más de la cuenta, se queda en el máximo. Porque eso es un control. O sea que nadie puede poner más de 50. Solo. Bueno, eso es bueno porque, digamos, las notas de presentación se le mete manual, a veces se equivocan y no ponen la coma o el punto. Entonces no lo deja. Sí, nosotros tenemos unas acciones afirmativas y creo que sí las visualizamos en esta Sí. etapa. Solo bien. Solo tenía para seleccionar una carrera. Eso también ¿Sabes? son por cada persona. Ah, sí. Sí, pero sí se puede tener acciones afirmativas en diferentes carreras. Sí, pero pensando en el caso específico de nosotros, que se escogen dos carreras. Por eso, y tiene acciones afirmativas diferentes para cada Sí. carrera. Sí, se puede. Bueno, porque aquí viene por carrera. La que está carrera de Derecho y Carrera de informática. Puede tener, si estudia informática y salió a un colegio técnico, tiene la- Sí, Algunas puntajes que ya diferentes. pueden estar como un previo, digamos. Sí, las que se van a ver almacenados con la admisión de qué colegio vino, qué cosas. Entonces ya estarían autoyenos, por decirlo. La nota de presentación estaría bien. Sin Y se hace estar, cuenta, se agrega. Y queda registrado que alguien lo agregó. Y al final suma solo. Perdón. No lo dejó, no grabó, ¿verdad? Sí, no, sí. No. Es por el que aún ¿Será? no tamaño. Es que yo creo que en total no debería De ser. actualizarlo, refrescan, grabar
Es que el total no debería salir automático con lo que él llene de lo... Es que en este caso lo tienen así, porque ese es el caso de República Y Dominicana. lo meten a pie. Entonces, Así lo hacen ellos. Cuando haga así, me toca a mí. Ahí está. Aprovecho. Sí, no se registró la nota, pero debe ser más bien por la unidad de medida. Sí. Pero no es que tiene que hacer como que aplique el... Sí, sí. Posiblemente la unidad de medida. es que son valores de 1000. Sí, acá raro. ¿Qué es? Es que dice 1000. Voy a ir revisando aquí esta parte que no está guardando, pero digamos que acá es donde se aplican ya las notas, ¿no? Para todas las N notas que ustedes tengan, saldría aquí disponible para que se registren, se asignen, como dijo Daniel, se puede registrar el total manualmente o se puede configurar que se pueda sumar automáticamente la nota que están registrando. Y luego que tenemos las notas y aplicaríamos el resultado ya para saber quiénes exactamente han ingresado o no. Porque aplicar resultados lo que hace es, de acuerdo a las notas que hayan obtenido los postulantes, vemos si ingresó o no. Pero eso es a nivel, digamos que el ingreso se terminaría y cambiaría el estado solo a nivel del módulo de admisión. Luego, si queremos, al querer que ya tenemos los ingresantes, queremos generarles ya un código de alumno y que se puedan matricular en sus cursos en el RP, ya lo tendríamos que hacer a través de esta opción, ¿no? Generación de alumnos. Aquí voy a ver a los ingresantes y generarles un código con el que automáticamente ellos ya pueden matricularse o los pueden matricular dentro del RP, ¿no? Digamos ya en las materias que le corresponden a su carrera. Sí, pero ellos son, digamos, ya como una lista de motivos, por así decirlo. Y si no ingresan, Se borran los que no están después. O sea, se desactivan. para continuar los que están, con los que están, Como como lista B. Que son como los que están los regulares. No, una consulta. Digamos que hay 35 cupos, ¿verdad? Y ya están los 35 admitidos y se les genera el código, ¿verdad? Ya de estudiante para matricular. Pero resulta que de los 35 solo se presentan 20. ¿Qué proceso hay que realizar para tomar de los que quedan en una lista de espera? Bueno, así es como lo manejamos nosotros, el término, para completar esos cupos que quedaron disponibles. Se genera todos. Bueno, en este caso, si es que el módulo dice que admisión son, se admite, digamos, 40 y solo se han registrado 25, no, bueno, que es 25 y de los 25 solo se han presentado de repente 20. En este caso tendríamos que desactivar los registros de esos 5 postulantes y volver a procesar para que los otros 5 se registren
lo registre, los cambios de estado a ingresantes y se le pueda generar un nuevo código de alumno a cada uno. Ah, ok. Perfecto. Cuando todos admitidos, se les da la cita. Van llenando cupos de acuerdo a la cita. Cuando ya, por más admitidos, si no hay cupo, no se puede matricular. Y los que no están matriculados, pues se van. Porque no ingresaron. Sí, no se puede usar. Está bien, gracias. Sí, sí. Es que la lista la manejaríamos por citas, no por admitidos. Hola, disculpen, en la parte que ha explicado el ingeniero Roger, bueno, él inició con lo que es la parte del formulario de admisión, luego ha explicado el tema cómo se hace la configuración de estas fases, por ejemplo, donde se inscriben los estudiantes. Tal vez la parte que no se ha podido ver, que ya también nos habían comentado, eran estos indicadores especiales que le daban un puntaje adicional al estudiante que se iba inscribiendo, ¿no? Sí, correcto. Ya, esa parte, por ejemplo, sí la hemos anotado en la primera revisión del módulo que se tiene que implementar para ver, por ejemplo, que ciertas condiciones me den un puntaje adicional y esto determine que el alumno tenga una cita, tal vez en una fecha más cercana, que otro alumno que no tiene estas condiciones, ¿no? Correcto. Ahora, también nos habían comentado que en la parte, por ejemplo, de la evaluación, realmente esa parte de evaluación ustedes no la registraban, porque ya la información de la evaluación venía directamente desde, los órganos estatales. Hay unas cosas que sí. Algunas sí vienen directamente de entes estatales o algunas son generadas manualmente, ¿verdad? Ejemplo, tenemos una acción afirmativa por las personas que trabajan. Entonces, eso es algo de momento, ¿verdad? Que se aplica si presentan el documento. No existe una base de datos previa, ¿verdad? Sí, entonces aparte estaría formada por datos que vienen y datos que se introducen. Y se introducen, están... Claro, porque ahí lo que habíamos entendido es que, por ejemplo, esa nota resultante de los estudios secundarios del estudiante es un primer valor sobre el cual se le va a poder hacer el cronograma de atención en la matrícula real. Correcto, es el valor principal, por así decirlo. Claro, en esta preinscripción o lo que trabajan a través de la interfaz de registro de datos que le mostró al inicio el ingeniero Roger, es donde van a estar ahí vinculadas algunas de las acciones afirmativas adicionales, las cuales le darían el puntaje de complemento. Con esa información en globo ya podríamos nosotros generar el cronograma de citas con el estudiante y en este caso, como usted preguntaba temprano, nos decía, bueno, si son 35 las vacantes que yo tengo disponibles, pero los únicos que postulan son, o digamos que se preinscriben, en este caso, los 35. Ahora, en el tema de la preinscripción de los 35, ¿eso es así? También se puede, porque le había entendido, no sé si estoy mal, que no solo se pueden inscribir los 35, sino se pueden inscribir hasta más de esa cantidad. Ya el tema del control es cuando se hace ya la matrícula de forma directa, presencial. Sí, correcto. Pueden haber 1000 postulantes, pero 35 cupos. O vacantes. O bueno, vacantes. Claro, pero los 1000 postulantes tendrían que ingresar la información a través de la interfaz que hemos visto donde se registra la información complementaria. Correcto, sí. Ya, hasta ahí estamos perfectos. Ajá. Bueno, esa fase, según habíamos entendido, no era muy compleja realmente. Más que todo era el tema de cargar la nota base, que viene del tema de los secundarios, de tener la posibilidad de que el estudiante puede ingresar, o el postulante en este caso, puede ingresar estos datos en este formulario, donde están las acciones afirmativas también deberían estar registradas,
Con eso tenemos la nota final o la calificación que se le podría dar en este caso a esa información registrada en esa interfaz. Tenemos luego el cronograma de citas y ya luego en sí viene otro proceso que ya sería el proceso de matrícula, porque según lo habíamos entendido, en la cita se hace la prematrícula, la cual genera el compromiso pendiente de pago, que si el alumno cancela a tiempo, creo que era dentro de los 2 días me parece, ya se puede considerar matriculado dentro de la universidad. Correcto. Solo una consulta. Hay acciones afirmativas que no debe incluir el estudiante. Eso ya se parametriza, no hay ningún inconveniente. Igual que los datos que ellos puedan meter y no en el formulario. Es que eso se hace indirecto en el colegio, con el habla, el colegio y ya, por eso el colegio lo jalaría igual que como lo tenemos ahorita, jalaría la IN, y ellos no lo podrían tocar a menos, y el funcionario sí. Si el funcionario tendría partes del formulario que puede tocar y el muchacho solo ver, visualizar. Ahí sería delimitar ciertas acciones si las puede modificar o no el postulante o el administrador por parte de la universidad. Disculpe, en ese caso, por ejemplo, las acciones que estén en el formulario del postulante, que sería de libre acceso a todos los estudiantes, deberían estar solo las preguntas que él puede contestar. Tal vez las preguntas de complemento puedan ser para el administrador, en este caso del módulo, cuando en este caso el postulante vaya a hacer su inscripción real o su matrícula en este caso, ¿no? Sí, presente los documentos y sean validados por el funcionario de registro, por así decirlo. Porque él puede seleccionar una acción que la tiene, pero hasta que presente el documento, sí, ¿verdad? Para aplicar, para que se la adjudique, le van a salir los puntos. Se dice que sí se vea y que él lo pueda seleccionar, claro, igual como hacemos ahorita, si no y que hasta que se reciba el papel, se los mismos puntos. Disculpa, Roger, una consulta. Cuando mencionan, por ejemplo, el tema del registro o la validación de la documentación, asumo que esa parte lo vamos a controlar en la parte de expedientes, ¿no? Como los requisitos. Sí, bueno, sería, como le estaba explicando, antes de que el postulante complete su registro, debe sí o sí siempre seleccionar una modalidad, ¿no? Por ejemplo acá. Modalidad de ingreso, lo vamos a ver en la fase A. De esta convocatoria de la fase A están aperturadas estas modalidades. Entonces el postulante debe seleccionar una de esas modalidades, pero cada una de esas modalidades dentro de expedientes tiene ya ciertos requisitos, digamos, anexados a esa modalidad. Normalmente son documentos que tiene que presentar, ¿no? Entonces, cuando el postulante selecciona esa modalidad y completa su registro, automáticamente todos estos documentos se le cargan al postulante como pendientes de entrega y se validarían al momento que él va a hacer a completar su registro. Se tiene que validar si está entregando estos documentos o no para que complete su inscripción. Eso sería diferente a las acciones. Sí, no, esos son los requisitos, digamos. Sí. Qué sé yo, que si tuvieran como Pero estos documentos no están ligados a los que ellos deben presentar para que apliquen a cierta acción afirmativa, ¿cierto? Si usted quiere hacerlo libre. No, es que en este proyecto no se ha presentado todavía el caso de la aplicación del tema afirmativo, porque en ese caso ya tendría que de repente ir configurado, digamos, otro tipo de... Este documento es para tal calificación afirmativa, ¿no? Este documento para la otra. Exactamente. Sí. Hay un detallarlo, ¿no? Ajá, sí, correcto. Sí, ese dato sí. Okay. Si de ser el caso, sería un dato para agregar en cada documento, ¿no? Ajá. Con un desplegable para cada documento. Sí, está bien. Vamos. Yo pienso que deberían de ir ahí. Una consulta, disculpe. En el proceso, por ejemplo, del registro de información por parte de los postulantes, ¿eso es información estándar
¿O tienen por ahí ustedes algún caso especial? La información personal o... Sí, tal vez que, no sé, porque asumo que, por ejemplo, el formulario que se plantea para que registre la información el postulante sería uno solo. La pregunta es, ¿existen algunos casos especiales de postulantes que requieren alguna información de complemento específica para cada caso? ¿Eso se da o no? Es un formulario estándar y el que quiere aporta documentación adicional para que sí se le adjudican puntajes. O sea, es estándar El en formulario general. lo llena todo. Lo adicional sería para... Es como la parte académica. Ajá, la parte académica es la que sí varía dependiendo de dónde sea el estudiante, de qué colegio se aplica o no aplica la acción. Pero los requisitos son los mismos. O sea, está la documentación estándar y lo extra es lo que tiene que ver con las acciones afirmativas. Sí. Ok. Sí, pero Entonces, como requisito de formulario sería el mismo. es el mismo. Ahora vi como que para posgrado la información es menos, ¿cierto? Que usted la controla. Porque ya es... Ya... A nivel del formulario, sí. A nivel del formulario, sí, depende de lo que de repente necesite, ¿no? Y se elabora ese formulario. Sí, sí. Pero a nivel de, digamos, de documentos, requisitos que se le solicite, ya depende de lo que se configure para su modalidad, ¿no? De repente en posgrado tenemos otros requisitos. Perfecto. O pueden ser más, pueden ser menos, ¿no? Ahí lo puede quitar, puede agregar, ¿no? Perfecto. Solo para consultar. Entonces, si yo quisiera el mismo formulario en una fase o en una modalidad, quitarle alguna validación, digamos, algunos datos, ¿se puede? Sí, sí. Ok. Se puede crear un formulario diferente, sí. Se puede ajustar el formulario según la fase de admisión. Está bien. Según el grado, digamos. Sí, digamos, para la admisión de diferidos. Sí, que ya no... Sí, Entonces que- lo puedo ajustar. Exactamente, no hace falta nada del bache ni nada de eso. Ni siquiera le pedí que nos hagan un formulario, no, nosotros lo podemos hacer. Genial. Y respondiendo a lo que él preguntó. Sí, Sí, quedó claro, César. sí, es un formulario estándar para cada proceso. Sí, entonces lo que ha quedado claro es que lo que tenemos que hacer en esta parte es básicamente trabajar con el formulario que ustedes nos habían expuesto en reuniones anteriores para que el sistema maneje la misma información. Y Exactamente. una vez que tengamos eso, ya pasaríamos en la siguiente reunión a revisar ya el tema de lo que es la inscripción real o lo que ustedes llaman la matrícula. Porque de aquí ustedes, una vez que el postulante registra su información a través de la plataforma web, inmediatamente lo que sigue es la cita programada, que es de acuerdo al puntaje obtenido final. Como no tenemos todavía esa parte de nosotros modelada en el sistema, iríamos en la siguiente reunión para ver el esquema de matrícula. Ajá. Está bien. Sí, por eso le consultaba si tal vez, lo que sucede, ingeniero Luis, es que en la parte de ustedes de admisión es casi muy directo, en verdad. No veo mucho tema por discusión. Ya lo tienen bien claro sus definiciones. Tienen una nota, un registro de información formulario, acciones afirmativas que me dan un valor adicional, cronograma de citas para matrícula y matrícula directa, ¿no? Así es. Correcto. Correcto. Sí, pasaríamos, me parece, la siguiente reunión a que revisemos la interfaz de matrícula con los responsables. No sé si puede ser como es ya directamente eso, lo veríamos el día miércoles, podría ser, por favor, para que preparen, porque quisiera que lo preparen en su plataforma. Perfecto, está bien. Entonces, usted para la siguiente reunión me envía eso y yo voy a anotar que lo que requerimos de esta reunión es básicamente los formatos que ustedes necesiten. Y con lo que le había conversado, el tema del acceso al módulo para poder una vez sincronizar las interfaces con la misma información que ustedes manejan. Ya tengo el usuario. Al módulo, pero al de El ustedes. correo es con Gmail. Estamos hablando del módulo del ERP. Y entra con un... Sí, del ERP, claro. Lo que pasa es que el ingeniero Roger está exponiendo en una plataforma que queremos ya nivelarla, por lo menos hasta que tenga la base formal de la que estamos exponiendo y podamos probarlo con su datos. Ok, perfecto. Porque en la parte de matrícula sí van a querer ver cierta información que sea un poquito más específica. Ok, entonces, si gusta por correo nos conversamos qué ocupa que les tengamos listo para el otro miércoles.
Sí, usted solamente, entonces el miércoles vamos a tocar el tema de matrícula. En la parte de matrícula hay que ver lo que es el tema del plan de estudios, cómo se generó, el tema de la vinculación de los cursos y luego de eso cómo matriculamos a un estudiante directamente, que sería uno de los procesos en estas citas que se han generado, ¿no? Perfecto. Hay que llamar a... No se olviden también de enviarme la relación de personas que participarían. Por favor, a los compañeros, si tuvieran alguna duda, tal vez hoy día en la reunión no sale ninguna duda adicional. Si ustedes tuvieran algo que se percatan tal vez posteriormente de la reunión, a través del ingeniero Luis, para que nos comunique. Está bien, muchas gracias. Muchas gracias. De acuerdo. No, gracias a ustedes. Pero todo fue como muy claro y sí lo vemos muy ajustado al proceso que hacemos actualmente, ¿verdad? Entonces sí está como muy claro. ¿Será necesario, César, incluir a la parte de gestión curricular o trabajamos mejor con los datos que ya nosotros incluimos y vemos solo matrícula y después vemos la parte curricular? Aquí hay matrícula. La gestión curricular se refiere usted al tema de la generación de los planes de estudios. A esa parte tal vez estoy. Exacto. La creación de planes, la vinculación de cursos. Roger, creo que con la creación de planes deberíamos seguir, ¿no? Sí, para poder, sobre todo para poder empezar desde el inicio, ¿no? Las carreras que tengan, planes curriculares, los cursos, los prerequisitos, equivalencias. Porque si entramos con eso, la matrícula yo creo que no nos daría la otra sesión para llegar a matrícula. No, entonces la otra sesión sería mejor para ver la configuración del plan curricular, porque si esa información se tiene, ya matricular también va a ser más sencillo. Claro, porque la matrícula podemos hacer como ejemplo, bueno, de algunos de los proyectos que tenemos, ¿no? Pero para hacerlo con su propia información, sí tendríamos que iniciar el plan curricular, cursos. Bueno. Sí, perfecto. Para entender. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a coordinar con gestión curricular y la oferta académica para ver esa parte y después continuamos con la matrícula. Sí, listo, ingeniero. Entonces, de esta reunión lo que he podido rescatar, solamente hay que adaptar la información del formulario de admisión en el ERP para que tenga la información exactamente como ustedes lo tienen actualmente. Tenemos esa sincronización de la información, esa sería una primera etapa con los campos necesarios, el manejo de las acciones afirmativas y su valoración, y posteriormente lo que está así, ya teníamos más o menos claro el tema de la generación de citas, que ahí se terminaría esa parte del proceso. Yo voy a registrar yo en el documento algo más detallado. Una pregunta. Una consulta. En esta fase se pueden adjuntar documentos que posteriormente sean validados por registro. Ejemplo, si ellos dicen que aplican para determinada acción afirmativa, adjuntan el documento, registro lo revisa y le da un check para que se le asigne el puntaje. ¿Eso es posible o no? O sea, lo hace o no. Bueno, actualmente a nivel de admisión solo lo marcamos, ¿no? Como que lo está presentando o está pendiente de prestar lo que se está comprometiendo. Pero a nivel del módulo de expedientes, es donde podemos ya adjuntar el escaneado del archivo, ¿no? O el digital. Por ejemplo, acá tenemos, digamos que estos son los requisitos o documentos que debía presentar el postulante, ¿no? Y en cada uno de ellos ya podemos adjuntar el documento ya físicamente, el escaneado, digamos. Sí, no, es eso, es que nosotros en este momento no lo vemos como separado, pero sí, es en la parte de expediente que ya se haría ese proceso. Está bien. Sí. Está bien, gracias. Y ahí acá vemos ya el archivo escaneado. Ajá, sí. ¿Y existe alguna validación por parte del funcionario? Bueno, a nivel de admisión, actualmente lo que estamos validando de acuerdo a este caso que hemos presentado es que todo esté marcado cuando va a presentar el alumno, ¿no? Bueno, y a nivel de expedientes se podrían configurar de repente, no sé, en algunos procesos de repente que antes de la matrícula o cuando se le va a otorgar un grado académico,
haya escaneado todos sus documentos, ¿no? Cosas así. Ya dependería del proceso en cual lo quieren validar, ¿no? Ujú. Ok. Sí, como ejemplo, ellos adjuntan el certificado de bachiller, pero nosotros hacemos una validación a nivel de registro, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para darle validez a eso que adjuntan? No sé si me explico. Se dice ponerle los puntos. Sí, es como O sea, revisar la legalidad del documento. Exactamente. Ujú. Verificación. aparte del escaneado, darle un visto bueno, digamos. Exacto. Exactamente. De Ya sería algunos, como no otro de nivel todos. más ya de aprobación. Ajá, no de todos, pero sí hay algunos que necesitamos corroborar su veracidad. En algunos determinados ocuparíamos darle como un check de validación. Bueno, en ese caso se tendría que, como vimos en el mantenedor aquí donde se registran estos documentos que están como requisitos, aparte de repente de agregar el tema si para qué calificación afirmativa se puede usar, ahí especificar cuáles son los que van a requerir el visto bueno adicional, ¿no? La legalidad. Sí, exacto. De algunos, ¿no? Sí, es algunos. Ujú. Bueno, en este caso sí es solo con algunos. Acá se tendría, en el mantenedor de requisitos, se tendría que detallar cuáles son los que necesitan un visto bueno y de acuerdo a eso darle a un usuario específico Ajá. la opción de que otorgue esa validación. Esa validación, sí, Se dice como en exactamente. el caso de los títulos extranjeros. Ujú, exactamente. ¿Qué? Porque los bachilleros acá, ¿no? Porque alimentaríamos la información con lo que tienen determinados, entonces ya es automático su validación. Tendría que ser automático. El sistema, ahora el sistema valida que te estás grabando. O pequeño. Me gusta esta parte. Claro. La generación de citas, eso lo dejaríamos previo a la matrícula. Roger. Sí, porque Sí, esa generación de citas sí tenemos que ver. sí. Está bien. Que ver el proceso también, César, de la asignación de citas. Perfecto. En este caso. Sí, claro, por eso le indicaba de que la primera parte del proceso era el formulario de admisión. Ahora con expedientes ya se agregó una etapa más, que es el tema de subir la información y la validación, que le pone el cheque y dice sí es correcto lo que me ha adjuntado. Una vez que tengo eso, tenemos que ver el tema porque eso determina el valor de calificación que se le va a dar a cada acción afirmativa. Tú habías sugerido, Roger, que tal vez a los requisitos se le puede agregar, por ejemplo, este requisito está vinculado con tal acción afirmativa, no sé si es que lo está presentando. Ajá. Y yo de ahí tengo una pregunta a la señorita que estaba conversando, es, ¿toda acción afirmativa está vinculada con documentos que se tienen que presentar? No todas, algunas. De las 5 que tenemos, 2 son documentos que se deben presentar. 3 es información, 3 de ellas son con información que extraemos del MEP. Sin embargo, si en la información que nos aporta el MEP no viene, ¿verdad? No está registrado determinada información, el estudiante tiene la posibilidad de traerla y presentarla y validarla, ¿verdad? Entonces, en ese caso. Claro, pero en ese caso, por ejemplo, el estudiante tal vez podría poner erróneamente una acción afirmativa. Por ejemplo, le hacen una pregunta y él no detalla la información, como que no tuviera esa acción y no podría ganar el puntaje. Esa validación de información ya posteriormente no valdría, porque ese puntaje obtenido es el que nos permite calcular cuál es la fecha de la cita que le corresponde. O sea, en ese momento lo que hace el aspirante es llenar la información y dice, digamos, en el colegio llevé informática, no como CTP sino como tecnología. Ellos lo dicen que lo llevaron, pero hasta que traen la información y se confirma en registro, un funcionario introduce el puntaje que le adjudica eso que él dijo. O sea, hasta que se da la validación se incluye la calificación. Hasta que se da la validación se incluye el puntaje. Entonces no sabemos si eso no se va a poder hacer acá o cómo se va a poder hacer acá. Sí, muchachos. Esa parte sí para aclarar. Por ejemplo, yo soy estudiante
Bueno, postulante en este caso. Soy postulante, ya tengo mi nota final de mis estudios previos. Mi primer valor. Ingreso a la plataforma que ustedes manejan, que es lo que hemos visto, contesto varias preguntas y nos están indicando que hay parte de la información que se tiene que adjuntar. Pero digamos que en su interfaz actual de postulante, ustedes no tienen información que adjuntan, es básicamente lo que el alumno responde. Exactamente, son respuestas, no son documentos. Ya está la respuesta. Una vez que ustedes... Ahora, ese tema, como decía el ingeniero Roger, tiene un periodo que está aperturado el formulario, o aperturado el formulario para lo que es admisión. Correcto. Hay un periodo que está aperturado. Cuando termina el periodo, o en ese proceso, ustedes van haciendo una evaluación y van colocando los puntajes correspondientes por las acciones afirmativas. Sí. Exactamente. ¿Sí? Durante ¿En el qué periodo momento es que el alumno sube la información para hacer la vinculación aquí? Eso sería ya en la validación de la matrícula, ¿no? En el proceso. ¿En qué momento? O sea, ¿en qué No, momento ya trae los documentos probatorios? durante ese mismo En periodo, ese mismo periodo. y posterior. Y Se da más- posterior. O sí. sea, se da tiempo. Sí. En el periodo y Y posterior. posterior. Una semana. Depende también del año. Pero ¿ves? siempre antes de la matrícula. Ah, sí. Sí, porque eso es para puntajes para generar las listas de admitidos. Ok. Ya, entonces en ese caso el estudiante antes de la matrícula, antes de su cita de matrícula, tiene que acercarse una vez a la universidad para entregar esa información que registró que la tenía, ¿cierto? Sí, no todos los casos, los que necesitan esos puntajes y requieren presentar papeles, sí. Hay gente que no puede, No presenta. Que no aplica. que no aplica para puntaje, entonces no tiene que acercarse a la universidad a nada, digamos. Solo con la información de la nota de presentación y ahí la tenemos, por ejemplo, si fuera el caso. Y esa información que le tiene que adjuntar el postulante, ¿eso se podría subir directamente ahí? Por ejemplo, si el ingeniero Roger colocara de que en el formulario que de admisión le dice, bueno, si tú quieres acceder a esta acción afirmativa o quieres ganar puntaje con esto, tienes que cumplir con esos requisitos y tienes que subir la información del requisito escaneado. Sí, pero ¿cómo? O sea, Eso determinaría que el alumno igual tiene que acercarse para mostrarles el físico, o sea, el documento real. exactamente. Sí, o sea, Exactamente, porque hay una validación de legalidad por parte del registro. Sí, porque Pero ya no tendremos que archivar nada. Ya No, estaría por ahí. eso ya estaría. si él lo escaneara. Sí, él lo sube. Yo lo escaneo, lo presento para validar, lo validamos. Llegan y validan y Sí, ahí pero lo igual, procesan. no se ahorra el viaje a registro. Ah, no, tiene que Lo hacer que nos ahorramos nosotros es la escaneada. No, y el papel y el recibir y todo eso. Ya no lo guardamos de nada, nada más lo validamos. Sí. Eso es todo. Pero es que el problema es con los trabajadores, que tienen que ser firma digital entonces del patrón. Ah, no, pero para ese sí. Ujú. Porque se ocupa la firma, verificar la Bueno, firma. habría que ser como un... Habría que pensarlo más ahí un poco. Pero en principio sí se podría que el estudiante Adjunte. escanee y adjunta de una vez. Sí. Quedaría sujeto a una validación Ajá. de legalidad por parte del registro, Sí. en la mayoría de los casos. Tenemos un paso anterior a la publicación de citas de matrícula en el proceso que tenemos nosotros. Por ejemplo, antes de la publicación de citas de matrícula se publican los promedios de admisión. Eso también se podría con esto. Sí, sí. Sí, porque esto lo que Sí. sacar es el promedio. O sea, de admisión. una publicación solo de promedios de admisión, que el muchacho conoce qué puntajes se le están adicionando y tiene un periodo de revocatoria o Sí, sí. apelación o solicitud de corrección. Eso es antes de la cita de matrícula. Sí, ese es el reporte el que generó antes Roger, Sí, con los datos. con solo la nota de presentación, con Solo solo la lo nota. de, ¿cómo le llamamos? El promedio de admisión. No tiene aún adjudicado una cita porque después viene el proceso de apelación y las posiciones cambian, los puntajes cambian, y etcétera. Bueno, la verdad que esa parte no me ha quedado muy claro. Como le digo, a ver, vamos, yo sé que ustedes en su etapa de... Le Sí, explico de nuevo. ya. Sí, por favor. El estudiante presenta documentación, presenta acciones afirmativas, sí las puede escanear y las puede subir. En eso no hay problema. Registro puede validar después la legalidad de los documentos. No hay problema. Con esos documentos presentados se hace un primer promedio de admisión. Este primer promedio de admisión es sujeto a apelación por parte de los estudiantes. O sea, los estudiantes
ese primer promedio que reciben perfectamente lo pueden apelar. ¿Por qué? Porque consideran que puede ser más alto, que hay tal vez acciones que no le contemplaron, algo que no le aplicaron, y pueden venir a presentar documentos probatorios, y esos documentos probatorios pueden hacer que esa nota, ese primer promedio de admisión, cambie. Ese proceso, ese es el que ya es el último de previo a la generación de citas. Ahora sí ya le comprendí. Entonces, en ese caso, los que tengan acciones afirmativas y las soliciten, y esta acción afirmativa requiere alguna documentación, obligatoriamente tienen que acercarse por la universidad para hacer la validación. Sí, y después tenemos un primer cuadro como de orden, digamos como un orden de mérito, ¿no? Sí, un preliminar. Un primer orden de mérito, el cual tiene que ser publicado, o sea, tiene que ser publicado para que todos los estudiantes puedan ver y digan, oye, pero ¿por qué me han puesto, por ejemplo, la cita de aquí al final? Exacto. Debería estar al inicio. No, ahí todavía no hay cita, ahí nada más es promedio. Entonces sí, el estudiante puede consultar y ver, somos 1000 y me tocó en el puesto 900. Entonces yo puedo apelar porque considero que no se me tomó en cuenta algo, y cuando hago la apelación y surte efecto, me pasan del 900, pasé al 200. Ya, perfecto. Entonces sí sería interesante que la parte de subir información, o sea, por ejemplo, hacerlo así, ¿no? De que si yo creo una acción afirmativa, decir, bueno, has creado la acción afirmativa, pero si requiere adjuntar un documento, podríamos jalar la información, bueno, recoger la información que está en expedientes a través de lo que son requisitos. Los podríamos insertar, al alumno sube el archivo, pero al final el alumno sabe de que ese valor que le van a colocar, si no se acerca a presentar el físico, simplemente no se llega a ser el valor calculado, ¿no? Exacto. Ahora, ahí viene otra pregunta. Nos habían indicado que el valor calculado tiene un límite, por ejemplo. Ese valor que ustedes colocan del puntaje complementario por acción afirmativa es un registro manual, ¿no? Es parametrizado. Sí. Es que es el puntaje total de ingreso. No. Él está preguntando. No. Me refiero, por ejemplo, yo como nota, bueno, ¿qué nota tendría, por ejemplo, como estudiante cuando yo termino mis estudios? Tengo un puntaje. Cuando usted viene de una zona, si usted viene de una zona, digamos de una provincia, de un cantón especial, le pueden dar 5 puntos extra. Entonces eso es parametrizado. Tiene un puntaje por cada una de las acciones afirmativas. O si usted estudió en su colegio contabilidad y va a llevar una carrera en la Universidad de Contabilidad, también tiene 5 puntos adicionales o 10 puntos adicionales. No, sí, pero yo creo que... No, pero yo creo está que preguntando ese es el desglose. Número 1, hay un 40% que viene de la nota del colegio. Correcto. Y 7 puntos adicionales. Y luego hay 7 puntos adicionales máximo que pueden salir de similitud entre lo que estudió en el colegio y lo que quiere la universidad. Ese es uno. Zona de por ubicación geográfica donde vive. Si es de una zona de pobreza, entonces tiene también puntos. Si es de una zona, si trabaja en algo similar a la carrera que le desea, también tiene puntaje. Okay. Y pueden sumar 15 o 20 puntos, que lo más que le va a sumar eso son 7. Ok, el aunque máximo tenga 15 de sumar es 7, aunque presente 5 acciones afirmativas. Sí. Esa parte, Roger, en esa parte me parece que en el módulo de admisión, o sea, el formulario de admisión tiene una parte que es fija, que realmente no me va a dar puntaje complementario. Pero esta parte que ellos manejan con el tema de las acciones afirmativas debería ser como una interfaz nueva, ¿no? O sea, registrar una acción afirmativa que aparezca dentro del formulario de admisión hasta como una pestaña adicional. Sí. Donde ya se sepa que esa acción afirmativa me genera tal puntaje que ya está configurado o programado, ¿no? O sea, nos faltaría hacer esa parte para complementar lo que ya tenemos. Podría ser. No sé, eso de ellos les preguntaba. No, pero sí. O sea, si usted no aplica... Sí, eso quedaría entonces. Nosotros tenemos que hacer alguna forma, tal vez le podemos plantear luego, de que las acciones afirmativas sean configurables. Ustedes digan, por ejemplo, si viene de tal o tal lugar, tiene tal puntaje o tal valor, ¿no? Y eso tiene, por ejemplo, en el tema de la ubicación, tiene que ver con lo que le mostró temprano, que era el tema del ubigeo. Si se desplaza de tal zona, entonces requiere tal. Si viene del extranjero, tal vez tiene otro puntaje adicional. Bueno, eso eventualmente, pero eso no es así ahora. ¿Okay? Sí, por eso, pero mucha de esa información se puede tomar ya de ahí.
Sí, no habría problema. Sí, sí, pues. Ya viene el provincia, entonces. Sí, pero del colegio de proveniencia, no de proveniencia de uno. No, también los factores de influencia. Pero es del cole, no es de uno donde uno vive. Del cole donde se graduó. Bachillerato. Sí, está bien. Tengo una última consulta. En el expediente, los requisitos que vienen ahí, que deben de ser cumplidos antes de sacar las citas, de sacar las citas. Quiero poner un ejemplo. Aquí los aspirantes hacen admisión y el título quizá lo tengan hasta el momento de la matrícula. No en el proceso, digamos, de admisión y en el expediente. ¿Cómo sería en ese caso? Sí, pero eso sería proceso ciudadano. Claro, usted me dice, por ejemplo, yo estoy por titular, no tengo el documento que me certifica, pero en ese caso, la persona que asumo que cuando el alumno se está pidiendo estos puntos complementarios y se acerca a la universidad, le indicará, ¿no? Porque ustedes pueden validar si el alumno realmente está por titularse, ¿no? Porque debería presentar algún documento que diga que está en un proceso de graduación y que en tal fecha se va a entregar el documento que le corresponde. Sí, eso existe perfectamente. Lo que se podría manejar ahí esta vez que el requisito existe, usted lo valida, pero le pone una observación, documento será entregado en tal fecha, ya que está en proceso de completar entrega de documento, ¿no? Y es que no hace falta. Pero que como lo hacen actualmente. Sí, ¿Cómo lo hacen podría ser. actualmente? Nada que ver, todo el mundo participa y después si no tiene título no se puede matricular y punto. ¿Y pasó un proceso de admisión? Sí. O Y puede sea, estar admitido. a final de cuentas, en web, eso tiene que ser real. sí, pero a final de cuentas, a la matrícula tiene que estar el título. No es problema. Sí, pero no va a Claro, poder pero es que va a tener, en este momento no va a poder pasar con este sistema. Sí, pero en todo lado entregan constancia de que ya terminó. Por eso Pero para matricularse, Acuérdense que en este momento, Ajá. los estudiantes no tienen una constancia que ya terminó ahorita y ya terminó el proceso de admisión. ¿Ya? pero entonces ese requisito no sería, o sea, se dejaría puede ser obligatorio. pendiente. Se Sería dejaría pendiente. pendiente. Sí, Pero el asunto no es preguntarle a ellos. César, es por cómo se hace ejemplo, en este momento, aquí en Costa Rica, el periodo de admisión ya finalizó. Sí, es que Pero los estudiantes de secundaria, en ese momento, a hoy, no tienen título, porque el título se los entregan hasta final de año. Y la matrícula, lógicamente, en enero ya podrían traer su título. Entonces, ese es específicamente la consulta. Entonces, esos estudiantes que están culminando no podrían inscribirse en este proceso, ¿no? Se inscriben, sí se pueden, de hecho aquí tienen sí lo derecho permite. y sí se permite. Ellos hacen todo el proceso y se inscriben, pero queda sujeto a la presentación del certificado. en la matrícula. En la matrícula. Para Pueden estar el día de la admitidos. matrícula. Ese es el punto. Pero es que el día de la matrícula no se hace. Ya, ahí habría que ver cómo se manejan algunas condiciones en el requisito, Tiene que ¿no? ser antes. Pero eso sería de acuerdo a la persona que lo... Bueno, ahí sí está más complicado. No, de hecho sería la persona que hace el llenado del expediente por primera vez. Esa es la que valida la existencia de ese documento. Es que eso no es en la matrícula. O lo otro sería Eso es en la sacarlo de la matrícula y simplemente obligarlos que antes de la matrícula lo Porque es traigan. automático. Ok, es automático. Lo único que yo veo para ajustar es que la matrícula de las personas que tienen deudas de documentos sean personal. La matrícula Ajá, tiene que venir sí, a sí. ser aquí. Tiene que existir esa posibilidad. El que tiene algo pendiente y fue admitido, digamos, puede culminar su matrícula, o sea, ya la inscripción de los cursos, si completa lo que está pendiente. Y en forma física tendría que venir al registro para que lo ajuste. O por lo menos para que le hagan el levantamiento. Sí. Claro, entonces digamos que al proceso, por ejemplo, de cálculo de la primera nota que se le da para este orden que se genera, se podría pasar sin el adjunto del documento. En ese Pero caso, a la sí. matrícula no podría generarse si es que no ha entregado el documento pendiente. Eso mismo. Eso. Ya está claro, entonces ahí sí. Ya, sí le comprendo. Sí está bien, Roger, lo podríamos manejar en expedientes mismo, en los requisitos. Una condición que diga,
entrega obligatoria, por ejemplo, al proceso de admisión o a la matrícula podríamos darle, ¿no? Para que todos solo tengan las mismas normas. Igual ahí empezaron a jugar los... Sí, tendría que ser a nivel de expediente ya. Ahí configurar para qué es obligatorio y qué no. Y cómo... bueno, sí. Y sí se podría manejar lo que usted está pidiendo, solamente basado en los mismos procesos que ustedes gestionan. Ajá, correcto. Está bien. Perfecto, gracias. De acuerdo, gracias. Sería, yo creo que... Entonces, César, quedamos para DEN 8. Vamos a convocar a gestión curricular y a oferta académica para ver esa parte, y matrícula quedaría posterior. Entonces quedamos para el día 21, nos reuniríamos para ver lo que son los planes curriculares, o en este caso los planes de estudio. Si lo logramos ver que está la configuración, ahí es más fácil porque sí vamos a poder simularla realmente. Sí, claro. Entonces hacemos la configuración ahí directamente con los usuarios, y si el resultado es positivo, ya coordinamos la próxima reunión para ver matrícula. Como usted sabe, configurando el plan de estudio, teniendo el tema del alumno matriculado, la parte del control del docente y registro de notas es algo más rápido también. Sí, claro. En cuestión de 2 semanas podemos estar culminando. Sí, claro. Okay. Listo. No sé si tienen alguna consulta más. No, por parte de nosotros, no. Muchas gracias, más bien. No, gracias a ustedes en verdad por la participación. Bueno, y en verdad hay que agradecerles a los que propusieron esta forma de trabajo, que son ahí al equipo del ingeniero Jaime, el ingeniero Luis, el ingeniero David también. Ellos dijeron primero Aló. Eso la verdad que ha facilitado mucho, porque ya no tenemos una idea vaga de los procesos, lo tenemos algo más claro. Entonces es más fácil poder responderle sus preguntas. Okay. Perfecto, más bien, muchas gracias por todo. Y Muchas gracias a ustedes. nos vemos el próximo miércoles. Estamos muy felices. Listo, muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Chao. Hasta luego. Luego.